Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la charla con el Mister del Instituto Profesional para Entrenadores de Fútbol IPEF. Hoy es un día muy especial ya que tenemos el honor de contar con dos invitados que traen consigo una gran pasión y conocimiento sobre el ámbito del fútbol. Bueno, especialmente vamos a escucharlos porque ellos tienen un programa bien interesante, entonces, especialmente sobre el Independiente de Argentina. Sí, en primer lugar, nos acompaña un reconocido periodista del programa Ecos del Rojo, por eso decía de Independiente, y que además es estudiante del Instituto Profesional de IPEF. Él es Diego Errico. Diego combina su formación académica con una profunda dedicación al análisis del fútbol en este programa que además de escucharse en el país vecino, lo podemos escuchar por YouTube. Recuerden, Ecos del Rojo. Y bueno, nos aporta una perspectiva muy enriquecedora y fresca sobre este hermoso juego. Junto con él nos acompaña Daniel Martínez, colega de Diego en Ecos del Rojo. Como ya mencioné, es un programa que ha sabido captar la esencia y la pasión que rodean al Independiente de Argentina. Daniel ha sido una voz influyente en el periodismo deportivo, destacándose por su capacidad de conectar con los aficionados y de transmitir con claridad los aspectos técnicos y emocionales del deporte rey. Bueno, es un verdadero placer tenerlos el día de hoy con nosotros en esta jornada de intercambio y aprendizaje. Así que les doy la bienvenida a Diego y a Daniel. Estamos muy ansiosos por escucharlos y comenzar con esta interesante charla. Diego, bienvenido. ¿Qué, qué tal? Gracias por la presentación, profe. ¿Todo bien? Muy bien, hombre Diego, muchísimas gracias. Y a ti por aceptar esta Lo que invitación. veo que no le quitó el audio, me parece todavía. Vamos a Ahí mirar a ver lo tiene si, como tachado. porque él lo puede activar, pero vamos a ver, pidamos. Ahí le dije pedir que le quite el silencio, pida que le quiten el silencio. Claro. Y si Daniel nos puede, por favor, activar también la cámara para poderlo ver. Ahora, Daniel, de pronto, Pasa que, sí. sí, Daniel, de pronto si se te dificulta, puedes salir y volver a ingresar. Si te sales y vuelves e ingresas, porque yo ya dije aquí, le di clic donde dice pida que le quiten el silencio, pero No, y entró porque lo vio a usted. Lo llamé, me dijo que iba a entrar a Urrea, me dice. Digo, sí, es el profe, le digo. Así que estaba. Pero bueno. sí, sí, no, él estaba ahí. Pero entonces, bueno, vamos a ver si se puede conectar. Igual, ya se desconectó. Entonces ya debe estar que vuelve. Si nos escuchó la indicación que le Lo dimos. escuchó entonces. Bueno, comentarles que el profe Jaime, que es el director de Axios y el instituto, en este momento se encuentra en una actividad allá en Bolivia, pero se conecta con nosotros en un momento. Está con unos equipos de fútbol entregando bueno, no, en realidad no sé qué, creo que unas canchas, no sé, pero ya en un momento más se conecta. Él está aquí en este momento en el sistema, pero está terminando ya esa actividad. Hombre, Diego, mientras se conecta, Daniel, contanos un poquito de vos, de tu trayectoria, contarnos también sobre Ecos del No, Rojo. a ver, yo de toda la vida, pues mi papá fue dirigente de Independiente en su momento, en los 70, y después siempre ligado al club de distintas maneras, por ahí sin trabajar en comisión directiva, pero sí conociendo a todo el mundo. Y bueno,
Y empecé más que nada a partir de los 30 años con lo que era los programas partidarios, me hice partidario de Independiente. Yo generalmente soy licenciado en economía más que nada y bueno, eh, es un hobby que empecé y que me dejé todo por dedicarme a eso, ¿no? Claro, desde los 20 años. Pero bueno, es eso. Los Pero, 30 años, los 30 años, de los 30. Oye, Diego, pero ¿vos estudiaste los 30 periodismo años. o fue que esto surgió como un hobby y fuiste ya cogiendo experiencia y cancha en el... No, a los 20 y pico de años sí, a los 20 y pico de años programas de más que nada, ¿no? Con otros amigos y bueno, después me gustaba el fútbol, vivía jugando al fútbol y me Se nos fue la señal ahí de Diego. Ahí para volvió, esto, ahí ¿no? volvió. Porque Diego, se te había ido un poquito la señal, pero estábamos pues en que iniciaste pues como con tu pasión jugando al fútbol y ahí quedamos. sí, conocer, bueno, conocía, hice inferiores, tengo un montón de que jugaron en primera, que siempre cuento. Ahí entró Daniel Martínez. Y bueno, conocí a Daniel Martínez, conocí a otros muchachos que me dijeron, venite, dejá de hacer programa de música y venite para el fútbol. Y ahí empecé. Más que nada el programa de Independiente, que soy fanático. O sea, hablamos de todo, no solo de lo futbolístico, sino de lo deportivo, lo institucional. Me gusta mucho también la política dentro del club. Independiente es un club muy politizado. Eh, y siempre en conflicto, es un club que está constantemente en conflicto y ahí empecé más por ese lado, como conocía, me utilizaron más que nada para la parte, empecé por la parte política, institucional y bueno, después sí, ya terminé hablando de fútbol y bueno, después me dieron la oportunidad de ser comentarista y ahí seguí, pero es más para mí un hobby que otra cosa, ¿no? Tengo otras obligaciones. Ah, qué bueno, eso es Y bueno me gusta saberlo. meterme, como me metí en el instituto. O sea, no sé dónde lo vi, me metí y me gusta hacer cursos y me gustó. Qué bueno, Diego. Me gusta el enfoque que tienen y me prendo en esas cosas, me gusta. Siempre me gusta aprender. Bueno, y Siempre me gusta aprender. cuando uno hace las cosas con pasión, realmente eso sale muy bien. Entonces, cuando vos te dedicas a esto por hobby, es porque lo haces con una pasión, ¿cierto? Te nace desde el alma. Y eso es bueno. Bueno, ya nos van a contar un poquito más acerca de Ecos del Rojo, que también nos interesa conocer del programa. Vamos a escuchar entonces a Daniel, que también ya se conectó. No sé si Daniel pudo activar su micrófono. Bienvenido, Daniel. Sí, ahí ¿Qué está. tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy buenas noches. Daniel, te ve un ojo nada más. Sí, se le vio no, pero se le escucha. Ya ahí. ¿Me oyen bien, por lo menos? Se escucha muy bien, Sí, Daniel. sí, Daniel. Te doy la bienvenida. Un gusto estar compartiendo el diálogo con ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, él sí Bueno, es licenciado. Nos gustaría, Daniel, Presentate. sí, nos gustaría que te presentaras, que nos contaras un poquito quién es Daniel Martínez y cuál es su trayectoria. bueno, más bien lo primero que lo segundo. Lo primero, una vez terminado el secundario, decidí hacer el curso de técnico superior en periodismo con un acoplado que era periodismo deportivo. Lo realicé en el Círculo de Periodistas Deportivos a comienzos de la década del 90, egresé en diciembre de 1992 y de aquel entonces a hoy ejerzo el periodismo. Partidario, no partidario, ligado al deporte y en otras cosas de interés general. De ahí en más es lo que ejerzo ligado a esta actividad, la comunicación. Muy bien. Te agradezco muchísimo esa presentación y nuevamente darte la bienvenida. Es un placer realmente para nosotros tener a unos personajes como ustedes aquí en charlas con el Mister, porque estoy seguro de que tienen mucho que aportarnos y sobre todo a nuestros estudiantes del instituto y al público que nos está viendo a través de YouTube, del canal de YouTube. Ahí mismo en la página del instituto nos pueden ver y que además recordarles que pueden
hacer sus preguntas, los quienes están por YouTube. Bueno, a ver, partamos, los que están en el instituto, que se conectan en este momento por esta plataforma, en un rato más van a poder activar su micrófono, hacerle preguntas a Diego, a Daniel, para que esto sea una charla bien interesante. Los que están por YouTube, que son el público externo al instituto, pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios ahí en YouTube. Tienen la posibilidad de chatear y yo voy a ir también leyéndolas en la medida pues que vayan haciendo sus comentarios o preguntas. Incluso por ahí ya nos está hablando Fabián Torres. Torres se dice ahí, no sé si será su apellido o es Torres. Nos dice muy buenas noches y nos dice, nos escucha la voz del que hace las preguntas, o sea, de mí. Bueno, no sé por qué no me podrá escuchar, pero ustedes me escuchan a mí o no. Sí, sí, a Perfecto. usted lo escuchamos, profe. Bueno, él dice que no me escucha. Pero te estamos escuchando, Andrés. De pronto él debe tener activada la voz, Bueno, de todas maneras yo en el este micrófono. momento voy a darle paso al profe Jaime Granada para que se haga cargo ya del programa, porque yo voy a estar pendiente más de la parte técnica, ahí en las plataformas. Sí, Andrés, Perfecto. muchas gracias, bienvenidos a todos, bienvenidos a Diego, Enrico y al profesor Daniel Martínez. Profesor Daniel, Diego a usted lo dejó acá en un pedestal altísimo. Le dijo que le puso la vara alta. Él llegó y nos dijo, él es una biblioteca del fútbol andante. Y para nosotros pues es un placer tenerlo en el Instituto IPEF, el instituto que prepara técnicamente a los entrenadores en el fútbol formativo, fútbol juvenil y fútbol profesional. Un abrazo a los dos, un abrazo a Diego, un abrazo a usted, Daniel, por habernos aceptado esta invitación a charlas con el Mister. Esto es simplemente una charla amena y hablar de fútbol, que es lo que nos apasiona. Yo voy a empezar con las primeras preguntas para los dos. Cuando se hace la polémica en el programa, que lo he visto y me encanta, las polémicas son programadas, ustedes dicen, vamos a hacer una polémica de esto, o es natural. Es natural, termina siendo espontáneo, porque en más de un caso un tema conduce al otro. Cuando uno empieza hablando, por ejemplo, del nivel individual o colectivo del equipo, léase Independiente, automáticamente va a los técnicos que Independiente ha tenido, por ejemplo, en las últimas décadas, o en todo caso a quienes lo manejaron políticamente hablando, los que han conformado o directamente encabezado comisiones directivas. Y en más de un caso la polémica va al mismo lugar, y en otras no, porque tenemos opiniones totalmente opuestas en más de una ocasión. Por eso digo que un tema conduce al otro. Al futbolista, ¿quién lo incluye en el equipo o en el banco? El técnico. Al director técnico, al cuerpo técnico que él encabeza, ¿quién lo trae? La comisión directiva, o en todo caso, ¿quién lidera esa comisión? Bueno, esto va llevando a que la polémica conduzca de un tema al otro. Y encima, con todo el panorama interno, económico, deportivo, en un campo, fuera de un campo de juego, que Independiente tiene, nos da para el debate, para la polémica, para el diálogo de manera permanente. A ver, profe, no hacemos una gran preproducción, porque para que salga espontánea la discusión. Y nos agarramos feo a veces, ¿eh? Nos agarramos feo. Pero no hacemos, o sea, sabemos los temas que vamos a tocar, pero no es que lo debatimos afuera, porque si no después pierde la naturalidad. Y la gente lo que quiere es como si estuviera sentado en una mesa con nosotros y escuchando como si discutiéramos en un café. Tal cual. Perfecto, pero a ver, esto es un matiz que hace que el programa sea bueno, porque yo me hacía muchas veces esa pregunta, a ver, y no solo por ustedes, sino que hay otros programas que no voy a hablar de ellos, porque en esta noche nuestro invitado es Ecos del Rojo, en cabeza de Diego Enrico y Daniel Martínez, que son profesionales en la parte del periodismo deportivo. Y bueno, y arrancan esas polémicas y yo decía, ¿será que es que ellos cuadran eso? Bueno, yo te voy a refutar tal cosa para que vos te enojes, ¿no? Porque incluso hasta piden agua,
tráigame en agua porque es que estoy caliente y esto y lo otro. Por eso este programa es fascinante y me gustaría mucho que todos los que nos están viendo por YouTube, Facebook, bueno, por todas las redes sociales lo vieran y más adelante ellos van a decir cuál es el enlace y cómo nos pueden ver. Voy con la otra pregunta. Esto es sencillito. Daniel, ¿nos puedes recordar los campeonatos que ha tenido el Independiente? A nivel profesional, 14 campeonatos. También a nivel profesional, 18 copas desglosadas en 7 Libertadores, 3 Interamericanas, 2 Intercontinentales, 2 Supercopas, 1 Recopa, 2 2 Sudamericanas y ahora sí, 1 Suruga Bank. 18 que lo colocan junto a Boca como el equipo argentino con la mayor cantidad de conquistas en el plano internacional. Excelente. Diego, para ti, en las No me haga 7 pregunta de copas esa porque ahí pierdo yo, ¿eh? No me haga pregunta de esa porque no puedo competir ahí, ¿eh? no, no, Ahí por eso, pierdo 10-0. Diego, por eso usted trajo a Daniel. Si alguna cosa Daniel no. Diego, en las 7 Copas Libertadores, ¿cuántas veces se enfrentaron a un equipo colombiano en este momento? Está hablando un colombiano, llámese Nacional, América, Millonarios, no sé si Medellín alcanzó, pero en ese, me imagino yo que en esos años era más que todo América, Millonarios y de pronto Atlético Nacional y no sé qué otro equipo hay. No, eso, O eso Argentina. es, Daniel es el que se acuerda porque estamos hablando de que ni había nacido en algunas Libertadores yo, pero hay un caso raro con un equipo colombiano, ¿no, Daniel? Que no se jugó un partido o se jugaron los dos partidos en Argentina, algo pasó, ¿no? Cuando la Copa Libertadores todavía se denominaba Copa de Campeones 1964, Independiente es el primer equipo argentino en ganarla y se denominaba de campeones, habida cuenta que la jugaba el ganador de cada liga en Sudamérica más el campeón defensor, que en este caso era el Santos. Y a Independiente le tocó jugar en primera fase ante la Alianza Lima y Millonarios de Bogotá. Es más, no ha sido la única vez que Independiente, ganando una copa a nivel Libertadores, tuvo que rivalizar con colombianos. Por ejemplo, en 1972, en fase de grupos, le tocó jugar ante el Independiente Santa Fe de Bogotá y el Atlético Nacional. Más cercano en el tiempo, en 1973, el único partido que Independiente perdió fue en el Estadio El Campín, 1-0 ante Millonarios, y el desquite le ganó 2-0. Con un dato de color, quien era el arquero de Millonarios, Sape, le detuvo un penal a Pavoni. Y como desquite, Ricardo Elvio Pavoni, el lateral izquierdo del equipo, le convirtió un gol de tiro libre desde casi la mitad del campo. Por ejemplo, también en lo que hace a Supercopa, en el 95, el Atlético Nacional había jugado la final de la Libertadores ante el Gremio. A Independiente le tocó jugar frente al Atlético Nacional de Medellín en los cuartos de final. Perdió 1-0 en Colombia, le ganó 2-0 y terminó eliminándolo. Con un gran dato de color, ese día no solo que fue aplaudido, fue ovacionado René Guita, porque de no ser por él, Independiente, además de ganar y de eliminarlo, lo terminaba goleando. Y al mismo tiempo, cuando uno habla de la ligazón de Independiente con Colombia, automáticamente surge un nombre, el del Palomo, el de Albeiro Usuriaga, quien se incorporó a Independiente en el 94 y ya en el mismo campeonato en el cual debuta, lo gana, el clausura de ese año, y al mismo tiempo una de las conquistas que le faltaban, que era la Supercopa, en la cual termina derrotando en la final a Boca. Por eso digo que hay una historia muy ligada de la Argentina con Colombia, y futbolísticamente hablando, también muy cercana a lo largo de toda la historia de Independiente con equipos colombianos para jugar y terminar ganando la Copa Libertadores de América. Excelente. El Palomo Zurriaga queda en el Independiente después de ese partido cuando lo jugaron allá, porque en esa nómina cuando estaba Reniguita también estaba el Palomo Zurriaga.
Entonces quedó por eso, quedó fichado, lo vieron, lo dijeron. ¿Cómo fue esa contratación del Palomo Zurriaga al Independiente? ¿O cómo llega el Palomo Eh, Zurriaga al Independiente? Él viene de la mano de quien era el técnico, Miguel Ángel Brindisi, quien lo conocía de su paso por el fútbol español. Cuando Brindisi arriba a Independiente, tiene que completar 4 partidos pendientes de la apertura del 93. Cuando arranca el clausura, Independiente en el segundo partido, el primero que juega de local, derrota por 1-0 a River con un viejo conocido del fútbol de Colombia, con gol del Tigre, de Ricardo Alberto Gareca. En esa tarde, el Palomo Zuriaga debuta en Independiente. Y repito, termina siendo un factor clave para que Independiente conquiste el último campeonato local en el siglo XX. Aquel torneo clausura que tenía como delanteros a Sebastián Rambert y Albeiro Zuriaga. Albeiro Usuriaga quedó ídolo de Independiente, profe. Está en la historia grande de Independiente, Albeiro. Bueno, Debe ser uno de los últimos ídolos, ¿no, Daniel? Uno de los últimos ídolos que tuvimos, prácticamente. De los extranjeros es uno de los ídolos de finales del siglo XX, sin lugar a dudas, porque incluso cuando volvió, si bien no pudo ser campeón con aquel equipo de Menotti, sí tuvo actuaciones muy destacadas. Una noche un 2-0 ante Gimnasia, marcando primer y segundo gol, o el cierre de Menotti previo a la ida a la Sampdoria de Génova, con goleada incluida en Santa Fe ante Colón, que él termina también marcando uno de los goles. Sí, sin duda que tiene razón Diego. Llegó de la mano de Brindisi, con él se consolidó y encima en un año muy particular, el 94, que Independiente le da ese campeonato y una de las copas que le faltaba, que era la Supercopa, donde él tuvo partidos espectaculares. Sobre todo, todavía hoy muy recordado, el que le gana con goleada al Cruzeiro de Belo Horizonte. muy bien. ¿Cómo se trabajó esa parte? Lo voy a decir porque ustedes en 2 programas vienen haciendo una polémica sobre los jugadores nocturnos. Hablo de los jugadores que les gusta la rumba, les gusta salir, les gusta, bueno, la noche, ¿no? El Palomo Zurriaga, en Colombia, siempre lo conocimos como eso, un jugador rumbero, un jugador que le gustaba la noche, se mantenía en su salsa, en sus cosas. ¿Qué anécdotas tienen de él en ese aspecto? ¿Cómo era? Ustedes como periodistas lo seguían, lo miraban, de pronto, como decimos en Colombia, lo pillaban por ahí en una rumba, en una discoteca, o nunca tuvo problemas de esa índole? Sí, el Palomo le gustaba la noche más que era Drácula, Albeiro Usuriaga. Los mejores partidos creo que fueron de noche, por Supercopa, por toda esa cosa. Ahí revivía el Palomo. No, Entonces, no. Yo cuento siempre una anécdota, que había un club de salsa ahí en el Abasto, en Capital Federal. Y bueno, había problemas con el Palomo. Aparte se vestía todo de blanco, el coche blanco, todo blanco. ¿Ve cómo era él? Y el oro en el cuello y los dientes bien blancos cuando se reía. Tenía facha el Palomo. Y lo pescaron. Entonces cortaba. Y entonces dice, no, me quiero mudar de donde vivo. Creo que vivía en Avellaneda. Y se muda a Cabildo de Juramento en Capital, a un edificio. Fueron a fijarse, se fueron a observar a ver a dónde iba a vivir porque querían controlarlo. Vivo en este edificio, bueno, ¿qué pasa? En el primer piso estaba la sucursal de ese boliche de salsa. Entonces no tenía ni que salir del edificio, bajaba por el ascensor directamente al boliche. Fantástico, los había engañado a todos el Palomo, un fenómeno, un fenómeno. Pero después en la cancha rendía, ¿qué le ibas a decir? bueno, ahora les voy a hacer la pregunta. ¿Qué opinan ustedes de esos jugadores que les gusta la rumba, les gusta salir, son indisciplinados en ese aspecto personal, que lo podemos llamar pues indisciplina, sí, personal, porque no se cuidan, pero rinden en los partidos? ¿Qué opinión tienen ustedes desde el periodismo con esos jugadores? Me gustaría escuchar la opinión de Diego y la opinión de Daniel. Yo, mi opinión es que dejan de rendir. La mayoría, a ver, casos como el Palomo son pocos, que a pesar de todo después rinden. La mayoría decaen físicamente. Teníamos jugadores independientes
de Federico, por ejemplo, no sé si jugó en Brasil, no sé si habrá jugado en otro lugar en América, venía y tenía, venía en unas condiciones pésimas, con alcohol, con todo, y se tiraba a dormir en la camilla y lo agarraba el kinesiólogo y se había pagado un montón de dinero y no rindió, no rinden generalmente. Y viste, hoy tiene a Tolosa que no lo podemos sacar de la noche. A Ruiz, que es un pibe que tiene condiciones, lo volvieron a mandar a reserva. Se descontrolan, ¿viste? A ver, hay que entender también de dónde vienen muchos de ellos, ¿no? De lugares muy humildes, muy pobres, y de repente se encuentran con que tienen una buena entrada de dinero y se descontrolan, ven otro mundo, ¿no? Ven otro mundo y no sé si Independiente tiene buenos conductores. Siempre que hablamos de los líderes en los planteles, yo no sé si Independiente tiene esos líderes que se impongan. Entonces, viste, el Diego, pibe, se descontrolan estos chicos. Diego, Lo que la no parte entiende psicológica, que la carrera de ellos, es muy cortita. Es muy cortita. Y si no aprovechan ahora, después cuando termina la carrera de futbolista, no saben qué hacer muchos de ellos. ¿no? Y nosotros tenemos muchos ejemplos acá en Colombia de jugadores que han quedado, me perdona la expresión, totalmente arruinados económicamente arruinados y que ganaron muy, pero muy buen dinero. Pero lo que tú dices, llegó, se le subió la fama a la cabeza y ahí quedaron. Es más, hace poco me enteré de Diego Osorio que incluso está pagando una condena en Estados Unidos porque lo cogieron en el aeropuerto con tráfico de drogas. Ah, bueno. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, desde la carrera del Instituto IPEF, de la técnica, porque nosotros implementamos la psicología deportiva y es un tema muy relevante dentro de nuestra carrera, por ese aspecto, lo que acaba de decir Diego. Es muy importante conocer de dónde viene el jugador, pero si en los equipos no hay este departamento completo de psicología para que se encargue de ese aspecto, siempre vamos a seguir teniendo jugadores indisciplinados, jugadores, me perdonan la expresión, desadaptados y que les gusta la rumba y pueden ser muy buenos y perderse, incluso hasta un muy buen negocio para el propio equipo. No sé si Daniel tiene alguna otra opinión. No, al contrario, yo coincido con ambos. Son contados con los dedos de una mano los futbolistas que no tienen una vida ordenada y con el paso del tiempo cambian para mejor, evolucionan o en todo caso sostienen un rendimiento parejo de manera elevada, al contrario. Y esto le ha costado, por ejemplo, la continuidad a más de un sudamericano y en particular argentino en el continente europeo. Son contados con los dedos de una mano, repito el término, los que no tienen una vida ordenada fuera del campo y en un campo de juego andan como es debido. Por eso yo coincido con más de un maestro que dice el entrenamiento y el entrenamiento invisible, aquel que no se ve, pero que es determinante en la vida de un deportista y en particular de un jugador de fútbol. Gracias, Daniel. Sí, muy importante esa palabra del entrenamiento invisible. Y es algo que nosotros los formadores y directores técnicos debemos de enseñarle a los chicos, y más que todo en estas etapas juveniles, ya cuando están llegando a dar el boom, el último paso al fútbol profesional. Les hago una pregunta a los dos, a Diego y a Daniel. Nosotros como formadores, ¿ustedes creen que cuando nos dedicamos simplemente a ese talento del jugador, a explorar ese talento de él, solo a proyectarle ese talento y nos olvidamos del jugador como persona, lo estamos haciendo mal o es que falta en las instituciones ese departamento que se tiene que encargar de esa parte interna de ellos? Porque hay directores técnicos que son muy madres, hacen de papá y mamá, pero esto les acrecenta problemas dentro del camerino, ¿no? Ya cuando hablamos camerino profesional, yo lo he compartido no mucho, pero gracias a Dios, sí, en la experiencia que he tenido en Nicaragua, en México y en mismo Colombia, me pongo a ver que esos jugadores que son muy protegidos por el director técnico
a lo último lo dejan tirado, como se dice. ¿Ustedes qué opinan? Pero termina quebrándote el vestuario. Eso que cuando más, sobre todo si está protegido por el técnico. Porque bueno, ahí no sé quién puso Ronaldinho Gaullo, un ejemplo, ¿no? Que ahí le llegué a leer. Con Ronaldinho Gaullo, cuando pasa el Diego, se te está Barcelona, pausando. no sé si me escucha bien ahí ahora. ¿Me escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Ahí alguien nombró a Ronaldinho Gaullo. Con Ronaldinho, cuando estaba en el Barcelona, que se va a Rijkaard y viene Guardiola, la decisión de la comisión directiva era qué hacían con el jugador porque era indisciplinado. Ahí lo marcó, no sé, lo escribió Fran, puede ser, no sé si lo llegué a leer bien. ¿Qué pasó? Los mismos jugadores, compañeros, y mirá que era un fenómeno Ronaldinho, fueron a hablar con Guardiola que no lo querían más en el vestuario. No lo querían más, los mismos jugadores, los mismos compañeros. Entonces ahí es donde Guardiola toma la decisión. También creo que había entrado de todo, pero entonces se quedó, dijo que la iba a pelear. Y pasó eso. Bueno, yo hay un libro que yo se lo he pasado, que algún día ojalá lo puedan leer los muchachos. La pelota no entra por azar. Ahí cuenta los directivos de Barcelona lo que pasó con Ronaldinho, en primera persona. Para ampliar un poco lo que Guido recién comentaba, Ronaldinho se incorpora al equipo catalán en el 2003. En esa temporada era muy dura la actualidad del Barcelona, vivía a la sombra del Madrid que desfilaba a nivel local y continental, termina segundo detrás del Valencia, pero luego inicia un ciclo espectacular, la Primera Liga, con el equipo catalán que gana Lionel Messi en el 2005, y al año posterior, ya con Rijkaard consolidado como técnico, ganan nuevamente la Copa de Europa, en este caso derrotando 2-1 en la final al Arsenal. Bien, con Ronaldinho como figura. Pero el ocaso de él, para lo que era una figura notable, tal vez el mejor futbolista del mundo en un momento determinado, viene de la mano con la eliminatoria que Brasil pierde en el Mundial de Alemania. Cae 1-0 ante Francia, resigna la corona de campeón, y si bien el Barcelona seguía ganando competencias locales, le costaba cada vez más a nivel continente. De hecho, cuando se va Rijkaard y aparece Guardiola, ahí sí, como técnico del primer equipo en el 2008, ya Ronaldinho, desligado de Barcelona, se va al Milan. Y hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. En un momento determinado, en plena competencia, con el Milan peleando mano a mano con el Inter por ganar el Scudetto, lo sorprenden a Ronaldinho en una discoteca. Bien, la propia barra del Milan lo tomó de los pelos, lo sacó y se lo llevó directo al departamento para que fuera a dormir. Al poco tiempo, el Milan lo termina sacando. Él vuelve a Sudamérica y con lo que le quedaba del enorme talento que había alcanzado, en el 2013 le da al Atlético Mineiro la ocasión de ganar por primera y hasta ahora única vez la Copa Libertadores de América. Pero ya el Ronaldinho que se había visto en Barcelona, que fue el mejor nivel a nivel de equipos, el Ronaldinho campeón del mundo en el 2002 en Corea del Sur y de Japón, se había agotado. Para el nivel sudamericano le daba, para el nivel europeo, y ni que hablar para una selección del nivel, de la envergadura de Brasil, se quedaba a mitad de camino. Y estamos hablando de un superdotado, de condiciones técnicas espectaculares, de alguien que en una ocasión, jugando el clásico en el Bernabéu para el Barcelona, fue tal el nivel que tuvo que la platea del Bernabéu, ante el histórico rival de pie, lo aplaudía y lo ovacionaba porque no podían creer lo que estaban viendo. Pero si a Ronaldinho, lo digo una vez más, con las condiciones naturales que tenía, con los desplazamientos, la técnica, el remate, el poder de gol, que en un momento determinado era muy importante en él, le costaba, imagínense a un terrenal, a uno que depende más de la actividad física que de la técnica. Por eso no hago más que repetir lo que hablábamos en la primera parte. El que va a Europa y no tiene una vida ordenada dentro, pero más que nada fuera de un campo de juego, no solo que no se destaca, al poco tiempo le rescinden el contrato y se vuelve. Totalmente de acuerdo y así debe ser. O sea que nosotros los formadores somos los encargados y es lo que nosotros
planteamos mucho en el instituto. Si nosotros somos formados, o voy a hacer esta pregunta, y está abierto, no me dejen a mí, profes, preguntar solo. Recuerden que esto es un programa para ustedes, para los profesores que están conectados, también para las personas que nos están viendo por las plataformas, pueden preguntar. Pero a mí me salen muchas preguntas. Les voy a hacer una pregunta a ustedes dos. Cuando hablamos de estos jugadores superdotados, ejemplo, Maradona, Messi, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué la diferencia la hace su personalidad? Porque además de la técnica, del entrenamiento y de los equipos que componen, el que se destaca generalmente, por no decir en todos los casos, tiene mentalidad ganadora. Aquel que tiene personalidad, aquel que aparece en los momentos clave de los partidos importantes, es el que se destaca y el que termina liderando a un equipo a ganar campeonato o copa. Esto es histórico. Recién ustedes citaban a Maradona. Nadie niega las individualidades que lo acompañaban cuando la Argentina jugó y ganó el Mundial de México en 1986, pero el rendimiento de Maradona fue superlativo. Y aún en una final que lo había marcado muy bien Alemania Federal, es él el que termina habilitando a Burruchaga con un golpe de cabeza, lo deja mano a mano ante el arquero rival Schumacher y con gol de Burruchaga Argentina gana por segunda vez un Mundial. ¿Qué quiero significar? Que aún no rindiendo como había jugado en cuartos con Inglaterra o en semifinal frente a Bélgica, terminó apareciendo cuando la mano venía complicada. Argentina lo ganaba, Alemania Federal descontó, lo empató Rudi Völler y cuando todo indicaba que el partido culminaba empatado y se iba a la larga de 30, apareció Maradona, definió Burruchaga y el equipo de Bilardo terminó siendo campeón del mundo. Sí, profe, son esos jugadores que aparecen en los momentos difíciles, por eso son distintos. La personalidad, esas personalidades ya la tienen desde que nacen. Yo creo que a la personalidad sí no se la puede trabajar tanto. Se nace con ese carácter. Entramos a otro tema, y es el tema de los directores técnicos. Oh, ahí vienen las discusiones. Daniel, ¿nos puedes hablar de ese momento en que estuvo los bilardistas versus los menotistas? Menotistas, se dice menotistas. Menotistas, sí. Bueno, eso fue... Esto comienza en 1983, cuando la Argentina viaja a Toulon a jugar una Copa Juvenil, y Menotti hace unas declaraciones criticando la etapa selectiva, los futbolistas que habían viajado y el poco conocimiento que tenían entre todos a la hora de jugar. Esto a Bilardo no le gustó, le replicó y terminó elevando la polémica futbolística que históricamente habían tenido, pero había un respeto mutuo a nivel profesional. Lógicamente que hubo sectores del periodismo deportivo ligado al fútbol que se identificaban con Bilardo y con Menotti, lo que por ejemplo en la década anterior había sido entre Menotti y Juan Carlos Lorenzo, o en la década del 60, por ejemplo, Osvaldo Zubeldía, u otros que eran, digamos, más a la antigua en lo que hace a dirección técnica de fútbol. El tema, que más de una vez lo he contado y hoy día lo repito, no solo que Bilardo y Menotti hicieron el curso de técnico juntos, que ambos se recibieron al mismo momento, sino que el propio Menotti en más de una oportunidad reconocía las atenciones de Bilardo cuando él necesitaba en una práctica que el rival le arme línea de 4, pero con marcación líbero y stopper, o más cercano en el tiempo, líbero y doble marcación individual, Bilardo le enviaba a los equipos y de esa manera trabajaba Menotti. Más aún todavía, cuando Osvaldo Zubeldía era técnico a finales de los 70 y comienzos de los 80 del Atlético Nacional, durante la Copa del Mundo del 78, trabajó de espía de Menotti.
Por ejemplo, el primer partido Argentina juega ante los húngaros, pero ese mismo día en Mar del Plata juegan Italia y Francia, los dos rivales futuros de la Argentina. Subeldía viajó a Mar del Plata, tomó nota, luego volvió a Buenos Aires, se reunía con Menotti en el predio de entrenamiento y concentración y le pasaba todo el informe. Y esto Menotti lo ha reconocido hasta el hartazgo, que aún teniendo diferencias de ideas, de opinión, rescataba y cómo el trabajo que Subeldía le había dado y sobre todo la obsesión que Osvaldo Juan Subeldía tenía por la parte táctica, por las jugadas elaboradas y por ir descubriendo defectos del rival. Hoy día esto parece insólito teniendo en cuenta la divisoria de aguas y que del 83 en más nunca se dirigieron la palabra hasta que Menotti falleció este año. Es más, los enfrentamientos después eran personales y durante el Mundial de México, por ejemplo, los duelos eran entre periodistas. Había un restaurante en el Distrito Federal en el cual iban los periodistas ligados a Menotti y otro restaurante a almorzar y a cenar los periodistas ligados a Bilardo. Y en algunos casos, cuando se cruzaban, no se dirigían el saludo. A tal había llegado el nivel de enfrentamiento, de rivalidad, que en algunos casos también reconozcamos estaba fomentado por el periodismo de aquel entonces, que sacó un enorme rédito a la polémica, primero futbolística y luego humana, entre Carlos Velardo y César Menotti. Fue periodístico más la pelea, profe, porque se decía que Bilardo era defensivo, que nada que ver, tenía otra manera de mirar el fútbol. Eso es lo que discutimos siempre. Vos podés ser ofensivo jugando con 3 delanteros, con 2 delanteros, con un delantero. No tiene nada que ver. Y Bilardo jugaba de otra manera. Entonces podemos decir que utilizaron como esa estrategia para levantar su rating, ¿no? Sí, No señor. me cabe ninguna duda. Sí, señor. No Lo que pasa es que le hicieron un daño muy grande al fútbol argentino, porque eran dos ideas que se podía haber aprendido mucho, un debate entre ellos, pero bien, ¿no? Después las peleas sangrientas que había. Bastante. Al contrario, esa divisoria de aguas no solo que no facilitó la tarea, la complicó. ¿Y cómo? ¿Por qué no, una vez terminado el vínculo de Bilardo con la selección argentina, los dos no podrían haber integrado un consejo asesor en AFA y sobre todo ir elaborando ideas, ir trabajando de manera conjunta para mejorar el fútbol argentino? Esto se hizo más de una vez en Europa. Yo habitualmente lo comento. Cuando uno ve, por ejemplo, los bancos de la selección holandesa, hoy día Países Bajos, aparecen como ayudantes de campo, glorias del fútbol. Por citar un caso, el último mundial que Argentina eliminó en cuartos a Países Bajos, al lado de Van Gaal estaba Edgar Davids, un enorme jugador de fútbol en el Ajax, en el Juventus, en el Barcelona, múltiple campeón y figura además de una selección holandesa. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Franz Beckenbauer fue técnico de Alemania Federal y luego de Alemania Unificada, tenía como entrenador de arqueros a Mayer, quien había sido compañero de él en el Bayern y en la selección. Y no tenían una relación, digamos, ideal. Se respetaban, pero no eran amigos. Pero ¿qué hizo Beckenbauer? Trajo al mejor arquero alemán de todos los tiempos a trabajar con él en la selección. Y lo bien que hizo. O sea que, a ver, saco como una enseñanza de eso. Uno puede como director técnico llegar a trabajar con una persona que de pronto en lo personal no la lleva bien, porque hay jugadores incluso, hay jugadores y ustedes deben conocer más desde el periodismo, jugadores que no las llevan con otros jugadores, pero sin embargo ellos dicen, en el campo de juego, en el partido, se olvida todo eso. Acá somos más que amigos, acá somos hermanos y tenemos que buscar todos una misma dirección. Pero no deja de ser complicado. Sí que es complicado, pero también es evitable. Y voy a dar un ejemplo histórico del fútbol argentino en la década del 40 con una persona que ustedes conocieron muy bien porque jugó en Millonarios, porque integró el histórico equipo del Dorado y fue técnico de Colombia en la Copa del Mundo de Chile en 1962. Y hablo de Adolfo Pedernera.
No era ninguna novedad en el fútbol argentino que él no se dirigía la palabra con Ángel Labruna, por una huelga que hubo de sus compañeros solidarizándose con José Manuel Moreno, el Charro, el mejor amigo de Pedernera en aquel plantel de River. Labruna no se plegó. Ahí se quebró una relación, pero cualquiera que lea las páginas de aquel entonces, los análisis, los comentarios de lo que fueron los duelos de River ante Boca, buena parte de los goles que Labruna convirtió de 1939, cuando debutó, hasta el 46, el último año de Pedernera en River, tenían que ver con una jugada que había ideado Renato Cesarini, su técnico. Quitaba la pelota a River y automáticamente iba a Pedernera. Él levantaba la cabeza y ponía el pase en diagonal para el pique al vacío de Labruna. Como llegaba al área, remataba de primera y con la potencia que tenía, se cansó de convertir goles. Fuera del campo no se dirigían la palabra. Es más, en más de un caso no aparecían juntos cuando posaban los 11 titulares previo al comienzo del partido. Pero a la hora del juego, Pedernera habilitaba, Labruna convertía y River salía campeón. Mire, hay un caso. Gracias, hombre, Daniel, por, mejor dicho, traernos a nuestras mentes estas anécdotas que son tan importantes para nosotros que somos formadores en el fútbol. Daniel, te puedo hacer una pregunta sobre Osvaldo Juan Subeldía. Él estuvo dirigiendo Nacional y fue uno de los mejores técnicos que tuvo el Atlético Nacional en aquel entonces. Yo era muy joven y recuerdo una frase de él en una entrevista que le hacen, o que hoy le llaman lo que hacen los técnicos, la rueda de prensa. Entonces le hacen una pregunta a él porque ese día perdió Nacional, creo que fue 1-0, y le dicen, profesor Subeldía, ¿qué opina usted del partido? Y él voltea y dice muy francamente, les voy a decir, si los cambios fueran 11, a los 11 los hubiera cambiado. Usted nos puede hablar un poquito de Osvaldo Juan Subeldía, que en paz descanse. En Colombia lo recordamos los hinchas del Nacional. En ese entonces yo era muy hincha del Nacional y ya soy hincha del Medellín, yo soy rojo a morir. Ya después les contaré por qué me cambié. Pero lo alababan, lo alababan. Osvaldo Juan Subeldía fue alabado en el Atanasio Girardot por más en ese entonces de 18.000 aficionados que era la cancha, el estadio, era una capacidad para 25.000, pero casi siempre llegaban 18.000, 19.000, 20.000, y solo una vez hubo un sobrecupo, que por eso fue que ampliaron el estadio. ¿Nos puede hablar un poquito de este gran maestro en paz descanse? ¿Cómo no? Y es lo último que dialogamos, porque sepan disculparme por cuestión laboral, tengo que salir al aire en un medio en el cual trabajo, pero con todo gusto me refiero a él. Se va de la Argentina luego de un paso nada afortunado por Racing. Recala en Colombia y el primer año que él dirige al Atlético gana la Liga. No solo eso, empieza a cambiar para mejor la historia del Atlético y más aún de determinadas modalidades de trabajo en Colombia, implantando, por ejemplo, el sistema del doble turno en el entrenamiento, de la parte física, del análisis del rival, y potenciando jugadores de enorme riqueza técnica que los hizo más disciplinados. Recordarán ustedes, por ejemplo, aquel notable mediocampista peruano, Cuete, que dijo más de una vez, yo tenía mis reparos por los antecedentes que me habían comentado de Subeldía, y tengo que decir que a mí no me privó ni de una gambeta, ni de un toque, pero sí me exigía trabajo, esfuerzo, dedicación, y que la gambeta y el túnel fueran para adelante, y que cuando una vez terminaba el partido, el equipo tenía que ganar. Así que profesional al 1000%. No solo eso, su último año como trabajador profesional ligado al fútbol, el Atlético vuelve a ganar la Liga en una época en la cual más de un equipo colombiano contaba con directores técnicos de la República Argentina que al mismo tiempo salían campeones. Y él nunca se olvidaba de algo. Cuando Estudiantes debuta en la Copa Libertadores de América en 1968, le gana en Avellaneda 4-2 a Independiente. Y luego tienen que viajar ambos planteles a Colombia.
Debían jugar ante el Deportivo Cali y a Millonarios de Bogotá. Y él dijo, ahí se consolidó el grupo, ahí se hizo más fuerte que nunca y al mismo tiempo los 4 puntos que nos trajimos de Colombia nos permitieron trabajar tranquilos para los desquites en La Plata con Independiente y con ambos equipos colombianos. Bueno, con el paso del tiempo, él emigró, terminó trabajando allá y luego en el otro hobby que él tenía al margen del fútbol, que era el turf, el hipódromo, cuando sufre el infarto que le cuesta la vida a comienzos del año 1982. Fue tal la repercusión que cuando fue traído a la Argentina, fue velado en la sede de Estudiantes de La Plata, en la capital bonaerense, luego sus restos llevados a Junín, y cada vez que se cumple un aniversario de la muerte de él, Estudiantes envía a un integrante de la directiva y a más de uno de los que compusieron los planteles con los cuales ganó un campeonato y las 5 copas entre los 60 y los 70. Por eso siempre digo, el trabajo de Zubeldía tuvo gente que lo respetó, que lo amó y detractores, porque levantó polémicas como poco. Lo que nadie puede decir que haya pasado inadvertido. Si no habrá pasado inadvertido, que a más de 40 años de haber fallecido, todavía hoy la gente de Estudiantes lo recuerda y hay un cántico de los futbolistas inferiores. El trabajo y la disciplina como nos enseñó el maestro Zubeldía. Excelente. Trabajaba mucho la pelota parada. Creo que 2 cabezazos en el área es gol. Salió de ahí la frase, ¿no, Daniel? De ese Estudiantes. Esa es una. Él siempre lo dijo. Yo no inventé la ley del offside. La tomé de un equipo sueco que vino a jugar un torneo amistoso en la Bombonera y ahí la tomé y la perfeccioné. Y al mismo tiempo, para terminar con un mito, cuando decía, me causa gracia cuando dicen que los brasileños no planifican los partidos ni tienen esquemas tácticos acorde al rival de turno. ¿Y qué decía? Cada vez que viene el Santos me deleito viendo a Pelé, pero más que nada me deleito viendo los movimientos tácticos que por momentos parece un acordeón. Todos suben, todos bajan. Hace más de 60 años de esto. Lo decía Zubeldía, está publicado en inolvidables notas que publicaba el semanario deportivo, el Gráfico, y termina con determinados mitos. En este caso, lo de los brasileños no trabajaban. Y la otra, a Zubeldía no le gustaban determinados jugadores que manejaban bien la pelota. Basta con repasar los equipos y ya nos damos cuenta que una y otra son mitos y muy lejos de la realidad. Daniel, antes de irte, que ya te vas, pedir unos minutos a Rizzo, que es el del otro programa. Escuchame, están preguntando por la rubia loca, ahí en Ecuador. El técnico de la selección, Becasese. La rubia loca, le decía yo. Sí, me imagino por qué. Bueno, en Independiente vino precedido de gran fama. Era subcampeón del fútbol de la Argentina con Defensa y Justicia. Hizo incorporar 5 jugadores. Barbosa, actual zaguero centro del Botafogo de Río de Janeiro. Chávez, quien era el delantero centro de Aldosivi de Mar del Plata. Lucas Romero, actualmente futbolista del Cruzeiro de Belo Horizonte.